Entonces, esta clase es una clase también bastante técnica, pero con importantes aspectos jurídicos que vamos a analizar. Trata sobre la regulación jurídica de los metadatos. Vamos a ver qué son los metadatos, vamos a ver eh, cómo estos tienen una incidencia en la regulación de protección de datos personales, pero también en materia de interceptación de comunicaciones y retención de tráfico de datos o de registro de actividades, que va a ser la segunda sección que vamos a ver, que tiene que ver con, estamos en la unidad de ciberseguridad, bajo qué circunstancias la autoridad puede interceptar comunicaciones, pero también echar mano a otros mecanismos técnicos, tales como el acceso a, a los datos retenidos por las empresas en materia de telecomunicaciones, e incluso echar mano a mecanismos como el hacking, phishing y otras técnicas que uno generalmente asocia a la ciberdelincuencia en nuestro ordenamiento jurídico y en particular en la ley de inteligencia. Entonces, antes que nada, empezar la clase, me gustaría hacer este ejercicio que yo les contaba que hago todos los semestres, que es no solo atenerme a la encuesta docente que ustedes, no sé si llenan voluntaria o obligatoriamente al final del semestre, sino que siempre al final, en la mitad del semestre me interesa recibir retroalimentación de ustedes de forma anónima y de forma voluntaria respecto al curso, para ir afinando ciertos aspectos, y me interesaba compartirles un poco los resultados de la encuesta. Lo primero que me llamó la atención es que solo 26 personas de las 52 del curso contestaron. Los semestres pasados en general había contestado un porcentaje mayor de los asistentes. Sin embargo, los comentarios fueron bastante positivos. Varias cosas se repetían bastante, que les interesaba mucho la materia, que ustedes consideraban que las clases eran entretenidas, y otros comentarios positivos que no vamos a ahondar porque ¿para qué? En cambio, me interesa ver qué aspectos del curso ustedes encuentran que son mejorables, o que ustedes creen que existe una equivocación en la forma de plantear las cosas. Entonces, un comentario que se repitió bastante fue la idea de que ustedes consideraban que la carga académica era excesiva, y además las lecturas era mucha lectura por clase en el fondo. Y esto fue un comentario que yo recibí el semestre pasado. Sin embargo, el semestre pasado nosotros tuvimos un curso que era concentrado, entonces yo siempre lo asocié a la idea de que, como era un curso concentrado, que era incluso permitía menos clases y por tanto menos carga académica, yo lo asocié a eso. Así que en lo que resta del semestre y el próximo año voy a ver alguna posibilidad de reducir la lectura por clase, a pesar de que yo no sé si ahí cuando ustedes respondieron existía posiblemente una confusión, de que claro, uno agarra el sílabo y son muchas lecturas, pero el sílabo está diseñado eh, específicamente para que ustedes mismos regulen cuánto es lo que van a invertir en el curso. Pueden leer solo las obligatorias, pueden leer las obligatorias y las recomendadas, pueden, si les interesa mucho hacer su memoria sobre esto, pueden leer las obligatorias, recomendadas y electivas. Entonces, me gustaría que ustedes me aclararan, cuando se refieren a que la carga es excesiva, ¿consideran que incluso los textos obligatorios son muchas hojas por clase? Me interesa su opinión sobre eso. Chicos, chicas, ¿son las lecturas en general o las lecturas obligatorias solamente? Rocío dice que no considera que sea tan excesiva, pero es un comentario que se repitió bastante en los resultados de la encuesta. Y por las particularidades del derecho al anonimato, quiere decir que ustedes en la encuesta se pueden efectivamente transmitir lo que realmente piensan. Quizás aquí ustedes les da cosa decir, bueno, que no quiero que el profesor crea que yo no me gusta leer. En cambio, en la encuesta anónima, ustedes pueden efectivamente transmitir lo que ustedes crean. Ya. Y Martín dice que las obligatorias son un poco largas. Voy a tratar de mantener las lecturas que son, pero voy a tratar de reducir el número de páginas que son por clase. Eh, Hay un par de obligatorias que eran largas, pero eran como dos. Ya. Voy a revisar. Ya. Voy a revisar. Entonces voy a mantener
las lecturas mismas, pero voy a revisar la extensión de las lecturas en general. Porque cuando hablaban de carga académica me dio la impresión de que no se referían a las evaluaciones, porque el ítem de evaluaciones fue bien recibido en el fondo. Recibí buenos comentarios sobre la metodología de evaluación, esta idea de que hagamos 2 minutos por semestre, 5 minutos cortas. Entonces me parecía que no, la idea de la excesiva carga académica no iba por el lado de las evaluaciones, sino que por el lado de las lecturas. Otro comentario que no me llegó el semestre pasado, que sí me llegó en este semestre, era la idea de que había un excesivo apoyo en los PPT. Eso puede tener dos explicaciones. La primera es que, como estas materias generalmente no están tratadas en manuales o documentos pedagógicos, muchas están en inglés, yo trato de hacer las presentaciones lo más auto, en fondo, más autosostenidas posible, que en el fondo se autoexpliquen y no tengan que recurrir a cosas externas al momento de estudiar. Pero también el hecho de que cuando yo hacía clases presenciales en la universidad, yo tenía el PowerPoint atrás mío y por tanto no podía revisar el PowerPoint y tenía que explicar en mis propias palabras. En cambio, ahora que estoy haciendo clases a través de Zoom, como tengo el PowerPoint ahí mismo, puede efectivamente que me esté sobre apoyando en el PowerPoint. Yo también fui estudiante y era muy aburrido cuando el profesor solamente explicaba lo que decía en el PowerPoint, así que voy a tratar de mejorar ese aspecto. También un comentario que salió un par de veces era la idea de analizar más jurisprudencia. Lamentablemente hay muy poca jurisprudencia en esta materia. Y muchas veces cuando las cortes se refieren a casos relacionados con derecho y tecnología, suele pasar que las cortes no entienden qué les están pidiendo. Entonces, por ejemplo, yo estaba muy contento de que el municipio de Valparaíso había hecho una solicitud para acceder a los datos de las personas COVID-19 positivas, y la Corte había declarado inadmisible el recurso. Y dije, qué bueno, aquí hay una jurisprudencia que le puedo presentar a los estudiantes hablando de cómo la Corte rechazó, en fondo, por el hecho de ser datos sensibles o por tener un estatuto especial, etcétera, etcétera. Al final la Corte no había entendido lo que el recurrente había pedido. En fondo, la Corte dijo, es que la entrega de datos estadísticos es una decisión del Ejecutivo y no nos podemos meter en eso, pero la municipalidad le estaba pidiendo datos personales y la Corte dijo, no, pero es que los datos que publica el Ministerio de Educación, de Salud, eso lo decían ellos. Entonces, la Corte no entendió. O sea, hay poca jurisprudencia sobre eso. De hecho, si ustedes se fijan, me tengo que apoyar harto en jurisprudencia internacional. Así que voy a tratar de buscar más, pero eso es bien difícil debido a la naturaleza del curso. También se dijo mucho que yo hablo muy rápido. Créanme que es algo que he tenido que trabajar durante hartos años. Voy a tratar de manejarlo porque yo me imagino que incluso teniendo las clases grabadas, debe ser algo difícil de ustedes para seguir, especialmente a distancia. Hay un comentario que decía que yo soy un poco duro para corregirlos a ustedes y que puedo sonar un poco pesado. Créanme que no fue mi intención. Si en algún momento yo fui pesado con ustedes al momento de corregirlos o decirles que estaban equivocados, no fue mi intención. Me voy a suavizar. Y el semestre pasado creo que como un 30 o 25% de los estudiantes dijo que les parecían incómodas mis referencias culturales al principio del curso y que debían terminar. Y este año no hubo ningún comentario. Todos valoraron más o menos bien las introducciones a las clases. Así que eso es un poco los resultados de la encuesta docente. Muchas gracias a quienes participaron. Pero a mí me interesa siempre recibir esta retroalimentación de ustedes para ir mejorando el curso. Entonces, ya entrando en materia, vamos a hablar sobre los metadatos. Y si uno agarra la palabra, uno habla de la metafísica, algo metacognitivo. Meta es, si uno habla del meta en un juego, ¿quiénes son gamers acá? Uno habla del meta. Bueno, eh, la información sobre el juego, no sobre el mismo juego, sino como cómo la gente tiende a jugar el juego y por tanto hay un meta del juego. Entonces, lo meta es lo que va más allá de. Y por tanto, los metadatos es la información sobre los datos, no los datos mismos. Eh, entonces vamos a ver una definición de metadatos y, como siempre, vamos a pedirle a algunos de sus compañeros que lea. Veamos. Trato de que no se repitan. Santiago, ¿podría leer, en la medida que tenga el micrófono, fuerte y lento, la definición de metadato? Profe, es que tuve un problema con mi computador y estoy desde el celular, entonces veo más o menos. Ya, no hay problema. ¿Alguien más lo podría hacer? El Gracias. señor Alonso Asenjo, ¿podría leer fuerte y Sí, lento? profe. Súper.
Los metadatos, del griego meta, después de, más allá de, y latín datum, lo que se da, dato, literalmente sobre datos, son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto al que se denomina recurso. El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas editoriales y lugares para buscar libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar datos. Súper. Entonces, como yo les decía, los metadatos son los datos sobre los datos. Y por tanto es información sobre la información. Y aquí la definición habla de, usa el ejemplo de los índices de las bibliotecas. Entonces, por tanto, tú tienes una biblioteca y esa biblioteca tiene información, tiene datos, tiene libros, y esos libros tienen palabras, y esas palabras se refieren a cosas, denotan cosas, y transmiten a través del lenguaje cierta información o cierta comunicación. En cambio, hay información que busca referir a la información que denota. Y por tanto, si la información o los datos contenidos en una biblioteca son los libros y el contenido de los metadatos serían las fichas. Ustedes eran muy chicos, pero antes uno iba a la biblioteca y uno buscaba las fichas y decía, ah, ya, quiero autor. Y uno buscaba la ficha autor y te decía, en el estante tanto, 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 está el libro que tú buscas. Entonces, esa información, los libros de terror están en el estante tanto, es un metadato. O cuál es el autor del libro, es un metadato. O cuál es la editorial del libro, es un metadato. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una foto de un gato, que ver en pantalla, la información de la foto es, bueno, los pinceles que constituyen el gato. Entonces, la foto del gato, información, el dato mismo, es un gato. En cambio, el metadato podría ser cuál es el nombre del archivo, cuál es el formato del archivo, cuál es el autor, cuál es la locación en donde se sacó la foto, o cuál es la fecha en la que se sacó la foto. Y un típico ejemplo que se utiliza para explicar qué es un metadato es, por ejemplo, piensen ustedes en un sobre. Tienen un sobre y escriben una carta a su mamá. Entonces, los datos, la información de la carta, el contenido de la carta, por así decirlo, es, hola mamá, te quiero contar que cancelaron Beca Chile, así que no me voy a poder ir de magíster, bla, 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 bla. Esa es la información de la carta. Y uno agarra la carta y la pone en un sobre, y uno pone, bueno, el destinatario de esta información es mi mamá. Y el remitente, si no llega si no llega la carta, soy yo. Y esta carta está enviada a través de Correos Chile y pesa tanto, tanto, y por tanto tengo que pagar un impuesto de tal monto. Entonces, la información que acompaña el mensaje es el metadato, mientras que la información misma de la comunicación es la comunicación. Y por tanto, metadato, datos sobre los datos. Aquí, Martín pregunta si se puede asimilar como los resultados de búsqueda de Google. Es un poco distinto. Uno podría decir que en general las búsquedas de Google operan en función de metadatos, pero las búsquedas de Google no son metadatos propiamente tal, porque tú lo que encuentras es el archivo, encuentras la página. En general operan en función de metadatos. Entonces, si uno sabe, si Google sabe que tú estás en Chile y buscas código penal, no te va a mostrar los códigos penales del todo el resto de Latinoamérica. Te va a mostrar el código penal de Chile en función de esta información. Pero las búsquedas de Google no son propiamente metadatos. No sé si eso responde a tu pregunta, Martín. Entonces, hay muchos tipos de metadatos. En teoría, toda la información que acompaña a otra información es un metadato porque es información de la información. Entonces, ¿y se acuerdan cuando hablamos de por qué un dato podía ser personal en ciertas circunstancias y un dato podía ser no personal en ciertas circunstancias en función de la información que maneja la persona que pretende hacer un procesamiento de ese dato? Eh, de la misma forma, un metadato, o sea, un dato puede ser un metadato bajo ciertas circunstancias y ser un dato propiamente tal en otras circunstancias. Entonces, un número de teléfono. Si yo tengo una guía telefónica
Bueno, la información contenida en el número de teléfono en esa guía telefónica es el contenido mismo de la información o de la comunicación, o los datos contenidos. Datos es una unidad básica de información. Y por tanto, el número de teléfono en el contexto de una guía telefónica es el contenido. Mientras que, si yo estoy refiriendo a una interceptación de comunicaciones, el contenido fue, bueno, la llamada entre el narcotraficante 1 y el comprador 2. Entonces, el contenido de la comunicación es, hola, oye, juntémonos el jueves al día tanto, tanto, a tal hora. Ese es el contenido de la comunicación. El número de cada uno de esos participantes en el contexto de esa comunicación va a ser el metadato. Información que acompaña, complementa la información contenida en la comunicación misma. Y por tanto, un número de teléfono puede ser un dato o un metadato dependiendo del contexto. Lo mismo con direcciones de correo, los nombres de los participantes. Piensen, por ejemplo, en información que mantienen las empresas de telecomunicaciones respecto de nuestras comunicaciones. Entonces, por ejemplo, yo navego por Internet. Bueno, el contenido de eso va a ser, yo puse en Google eh, noticias sobre el COVID. Esa es información. Pero el metadato que lo acompaña es, Pablo buscó esta información a las 2:50 de la tarde y lo usó a través del navegador Chrome. Y lo usó a través con su cuenta de correo pabloaviolera@gmail.com. Y además lo hizo a través de tal dirección IP. Y por tanto, esa información que acompaña es el metadato. Y lo hizo desde Chile. Y por tanto, la información sobre geolocalización también es un metadato. Y yo le ponía el ejemplo de la carta y el sobre, y lo mismo pasa con una llamada. ¿Dónde están las personas que participaron en la llamada? ¿Cuánto duró la llamada? ¿Cuáles fueron los números de teléfono de los intervinientes? Lo mismo en un correo electrónico. En un correo electrónico, el contenido va a ser qué es lo que yo dije. Pero el metadato fue desde dónde escribí, qué tipo de correo yo estaba utilizando, si yo estaba utilizando un navegador web o estaba utilizando algún programa como Outlook, incluso el asunto del correo electrónico es bien discutible sobre si es metadata o es información propia de la comunicación. Porque por supuesto que el asunto del correo electrónico puede decir mucho sobre el contenido de la comunicación. Y lo que vamos a discutir en esta clase es cómo finalmente los metadatos muchas veces dicen muchísimo sobre la información que acompaña. Y por tanto no son completamente inocuos. Y sin embargo, muchos servicios de cifrado de la información cifran el contenido del correo, pero no cifran el asunto. Y uno, pues, si el asunto dice notas parciales, primera evaluación, bueno, uno más o menos entiende de qué se trata el correo y cuál es su contenido. Y Edward Snowden, él fue la persona que sacó a la luz este programa de vigilancia masiva de la NSA que se llamaba PRISM, que era un programa de vigilancia masiva que operaba en función de los metadatos. O sea, el gobierno de Estados Unidos quería tener acceso a todos sus metadatos, a procesarlos para buscar sospechosos de terrorismo. Al momento de tratar de argumentar que estos datos no son datos inocuos, que no dan lo mismo, porque muchas veces en el fondo dice así, es que aquí no es el contenido de la comunicación. Por tanto, esto no está protegido por la garantía constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones. Y no hay problema con que el gobierno sepa cuáles son los metadatos de telecomunicaciones, porque aquí lo que nosotros protegimos es el contenido de la comunicación. Entonces lo que dice Snowden es que aquí hay un problema semántico, porque cuando uno habla de metadata, bueno, ya, la metadata, los datos, ya, bueno, toma los datos de los datos. Total, no es el contenido de la comunicación. Y lo que dice Edward Snowden es, bueno, ¿por qué no cambiamos el término metadata, que suena tan escéptico, tan neutro, y le decimos de otra forma que es más precisa? Y digamos, bueno, esta información son registros de actividad. Y por tanto, dicen mucho de ti. Porque dicen dónde estabas cuando te comunicaste. Dicen con quién te comunicaste. Te dicen a través de qué plataforma te comunicaste. Y al mismo tiempo, si nosotros nos referimos a esta información como registros de actividad, significa que esta información habla sobre mis datos, o sea, habla sobre mi rutina, habla sobre mis costumbres, habla sobre mis hábitos. Y por tanto, claro,
puede no ser problemático darte acceso a mis registros de actividad de una comunicación. Pero ¿qué pasa si tú tienes los registros de actividad de todo lo que he hecho yo durante el último año? Y resulta que vas a saber por dónde transito, con quién hablo, qué sitio web frecuento, a quiénes llamo, durante qué hora llamo. Entonces, si yo llamo a las 4 de la mañana a una línea de asistencia de emergencia de suicidio, bueno, es bastante fácil imaginar cuál es mi situación emocional o psiquiátrica. Y por tanto, a partir de los metadatos se puede inferir muchísima información de carácter sensible. Por ejemplo, ustedes, ¿qué preferirían? ¿Que les interceptaran el teléfono durante una semana o el gobierno o quien sea tuviese acceso a el registro de sus actividades de internet y de teléfono de los últimos 2 años? ¿Qué considerarían ustedes más intrusivos? Lo primero. Lo Que segundo. que te pincharan el teléfono una semana era lo primero, ¿verdad? Bueno, que depende cuánto hables por teléfono. Si te comunicas muchísimo por teléfono, por supuesto que lo primero es más invasivo. Aquí Gonzalo dice segundo, Ignacio dice lo segundo. Es completamente discutible. Perdón. Yo hablo poco por Entendí mal la teléfono. pregunta. Entonces, yo llamo a mi mamá y a mi papá, entonces generalmente no hablo cosas muy sensibles. Entonces, si a mí me pinchan el teléfono, Entendí mal la pregunta. por supuesto que es un tema generacional. Yo creo que si a una persona de la edad de mis papás les dicen te vamos a pinchar el teléfono, se espantan, porque probablemente ellos se comunican mucho por teléfono. Y por tanto, es casuístico. Mi punto es que los datos, los metadatos no son inocuos y hablan mucho de nosotros, en particular si los consideramos de forma agregada. Y por tanto, claro, este argumento de, bueno, es que no es el contenido de la comunicación y por tanto da lo mismo tener acceso a ello porque no está protegido por esta garantía constitucional, tiene sentido cuando lo vemos en el caso a caso. Pero cuando nosotros hablamos de esta información en términos agregados, es decir, bueno, nosotros obligamos a las empresas de telecomunicaciones a almacenar esta información por el periodo de un año, bueno, un año de metadatos dice mucho sobre cuál es tu rutina, cuáles son tus hábitos, cuáles son los lugares que frecuentas, cuáles son las páginas web que tú utilizas, quiénes son tus contactos y por tanto pueden decir más sobre ti que el contenido mismo de la comunicación. Y al mismo tiempo, esta información, como lo vimos cuando vimos datos personales y como discutimos cuando hablamos sobre algoritmos y toma de decisiones automatizadas, esta información al mismo tiempo puede ser vinculada, puede ser combinada y puede ser procesada para triangularse o inferirse con otras bases de datos que permiten, en el fondo, perfilar de forma sumamente detallada a la persona que se está estudiando. Y eso explica el hambre que sienten muchos gobiernos por hacerse de esta información al momento de investigar a personas por crímenes o terrorismo u otro tipo de actividades. Porque esta información efectivamente dice mucho y por tanto se supone que es muy útil. Hay harta investigación que muestra que al final del día no es tan eficiente generar esta inteligencia a partir de los metadatos porque el nivel de recursos que tienes que invertir para efectivamente, hay mucho ruido en el fondo. Las personas utilizan mucho sus dispositivos, se comunican con muchas personas y por tanto la cantidad de ruido que hay en todos esos metadatos, además técnicamente hay harta, no sé si quiero decirlo basura, pero hay harto ruido dando vuelta, harta información que no es útil y por tanto el nivel de recursos que tú tienes que invertir para efectivamente encontrar información valiosa, mucha investigación dice, bueno, esos recursos policiales, esos recursos de inteligencia, esos recursos humanos podrían ser mucho mejor invertidos en otros mecanismos de investigación para llegar a un resultado mejor o un resultado equivalente. Pero de todas formas, es un hecho que muchos gobiernos quieren hacerse esta información y por tanto, de ahí surge esta discusión, bueno, ¿bajo qué estatuto jurídico nosotros tratamos a los metadatos? Porque estamos seguros que a las personas no se les puede intervenir el teléfono, estamos seguros que yo no puedo llegar y meter a su correo electrónico,
¿Estamos seguros que yo no puedo hacer un montón de cosas? Bueno, porque las regulaciones de los distintos códigos penales, de las distintas constituciones, han garantizado históricamente la inviolabilidad de las comunicaciones. Bueno, pero ¿en qué esquema caben los metadatos? ¿Los vamos a proteger de la misma forma que protegemos el contenido de las comunicaciones? ¿No los vamos a proteger porque no caben bajo la categoría del contenido de las comunicaciones? ¿O vamos a generar un estatuto jurídico propio atendida la naturaleza técnica de esta información? Por supuesto que no tengo jurisprudencia y no tengo muchos antecedentes nacionales, pero sí tengo pronunciamiento de organismos internacionales y tengo jurisprudencia comparada que nos puede ayudar un poco a ir dilucidando esta discusión comparada sobre el estatuto jurídico de los metadatos. ¿Tienen preguntas sobre qué son los metadatos, cómo operan, cuáles son sus particularidades técnicas? Porque ahora vamos a entrar un poquito en esta discusión jurídica sobre su estatuto jurídico y cómo se tienen que proteger y hasta qué punto. Pero me interesa que la primera parte de la clase haya quedado claro primero. Lo que no me queda claro es el potencial. O sea, los metadatos se van a poder producir en la medida en la que los datos sean suficientes, ¿no? O sea, que haya una cantidad suficiente de datos para así perfilar a alguien, ¿no? Depende. Por ejemplo, si tú tienes a un sospechoso y ese sospechoso te dice, tengo una coartada, porque en realidad a la hora del crimen, ustedes me dicen que yo maté a alguien en la Florida, en realidad yo estaba con mi pareja viendo una película en Santiago Centro. Bueno, respecto de esa discusión, ¿estaba o no esta persona ahí? Bueno, el metadato de la conexión de la persona a las antenas de telecomunicaciones ya es suficiente para probar que la persona efectivamente estaba en la Florida, no con un nivel de precisión muy alto, pero efectivamente su antena celular en algún momento se fue conectando a las antenas de Santiago Centro, después pasó a la antena de otra comuna, y se fue conectando. Las empresas, como tú, en tu celular se tiene que conectar a una antena para recibir llamadas. En algún momento, yo en este momento estoy en Lampa, y por tanto está conectado a 3 antenas en Lampa. Bueno, yo me voy corriendo y después voy a Puente Alto y yo tengo que estar conectado a 3 antenas constantemente. Y por tanto, las empresas más o menos saben dónde tú estás. Entonces, si el gobierno obtiene una orden judicial y le dice a Entel, muéstrame a qué antenas estaba conectado este número de teléfono entre tal hora y tal hora, bueno, Entel puede entregar esa información. Y eso es lo suficiente para demostrar que la persona al menos estaba mintiendo de estar en Santiago Centro en ese momento. En ese caso en específico, no se necesita una cantidad abismante de información para perfilar a la persona. Ahora, en otras circunstancias en donde tú quieres efectivamente, por ejemplo, perfilar a un sospechoso en términos políticos, sí va a necesitar mucha información respecto de qué página web, por ejemplo, tú puedes inferir esa información diciendo, bueno, tengo los metadatos de la navegación de esta persona durante un año, y esta persona todos los días se mete a gamba.cl y frecuenta tales sitios web, y ha tenido llamadas y ha mandado correos con tales y tales personas notorias en el mundo de, no sé, tal organismo político, y por tanto, ahí sí tú necesitas un nivel, un volumen de datos, esto es como cuando hablamos de redes sociales, en el fondo. Un volumen importante de datos que te permita, en el fondo, inferir este perfilamiento de la persona. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda. No todo metadato es un dato en el sentido de la ley de que es información vinculable con una persona natural. Tú me estás preguntando si todo metadato es un dato personal. Sí, eso. Claro, sí. No, aquí estamos en la unidad de ciberseguridad, y va a ser súper importante discutir, bueno, cuándo un metadato es un dato personal y cuándo un metadato no es un dato personal. Entonces, claro, un metadato es un dato, porque es información. Y es un dato referido a otra información. Y por tanto, no sé, del sobre es un metadato que, de qué país llegó la carta. Entonces, eso es necesariamente información.
¿es información personal? ¿Es un dato personal? Y ahí tendríamos que recurrir a la definición de dato personal, que es cualquier información vinculada a una persona determinada o determinable. Pero es interesante tu pregunta, porque en muchas circunstancias un metadato va a ser un dato personal. Y por tanto, no solamente vamos a tener que discutir en términos jurídicos de el Código Penal o la ley de inteligencia, o en términos de ciberseguridad, sino que, bueno, se nos va a caer encima toda la regulación sobre protección de datos personales. Entonces, por ejemplo, la IP es un típico ejemplo de un metadato. Es muy raro que el IP sea el dato mismo. Generalmente el IP es la información que acompaña a la navegación. Yo tengo asignado este número de IP y entre tal y tal hora me metí a Google y después me metí a tal página y mandé un correo y por tanto el IP es el típico registro de actividades, el típico dato de registro. Pero cuando vimos datos personales discutimos bastante sobre si el IP era o no era un dato personal. Y por tanto, si se fijan aquí, ya empezamos a mezclar datos personales con ciberseguridad. Y cuando veamos los datos, los casos particulares, bueno, va a ser importante discutir sobre si en esos casos particulares el metadato no solamente es una información que puede o no puede estar protegida en términos de inviolabilidad de las comunicaciones, sino que también en función de qué habilitación de la ley de datos personales se puede procesar ese dato personal. Así que, muy buena pregunta. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Entonces, eh, Camila Navarrete, ¿puede leer fuerte y claro este pronunciamiento del relator especial sobre libertad de expresión de la ONU? Ex relator. No es relator. Vamos a cambiar este. Sí, profe. Las leyes nacionales de conservación de datos son invasivas y costosas y atentan contra los derechos a la intimidad y la libre expresión, al obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones a generar grandes bases de datos acerca de quién se comunica con quién, telefónicamente o por Internet, la duración del intercambio y la ubicación de los usuarios y a guardar esta información, a veces durante varios años. Las leyes de conservación obligatoria de datos aumentan considerablemente el alcance de la vigilancia del Estado y de este modo el alcance de las violaciones de los derechos humanos. Las bases de datos de comunicaciones se vuelven vulnerables al robo, al fraude y a la revelación accidental. Ya. Eso es. Sí, muchas gracias. Estrellita. Entonces, una de las principales discusiones sobre la regulación de los metadatos se ha dado a propósito de algo que se ha denominado políticas generales de retención. Nosotros con María Paz Canales, creo que está en el sílabo del curso, escribimos en el Anuario de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, de esta universidad, un artículo sobre las políticas generales de retención, y ahí el debate ha sido, bueno, muchos países, incluyendo Chile, tienen esta obligación respecto de las empresas de telecomunicaciones de guardar cierta información sobre la comunicación, no el contenido de la comunicación, porque sería imposible pedirle a Antel o a Movistar que guarden todas mis llamadas o el contenido de todos mis correos, porque es una cantidad abrumante de información, sino que metadatos. Guárdame cuáles fueron los IPs de las conexiones que hizo Pablo durante el último año. Guárdame la geolocalización de estas conexiones. Guárdame la hora en que se realizaron las llamadas. Guárdame la duración de las llamadas. Y por tanto, todos estos datos de tráfico, las empresas, y lo vamos a ver en el artículo, cuando veamos el artículo 222, en Chile tienen la obligación de mantener esos metadatos durante el periodo de un año. Pero no tienen la obligación de resguardar esos datos respecto de personas que son sospechosas o personas respecto de las cuales hay una orden judicial, sino que se guarda la información respecto de todos los chilenos en caso de que alguna persona fuera eventualmente sospechosa de un delito y por tanto yo, Ministerio Público, digo, bueno, ustedes empresas de telecomunicaciones que tienen estos datos guardados porque están obligados legalmente, bueno, entrégame los datos de las comunicaciones de Pablo de los últimos 6 meses por una orden judicial. Entonces, ese debate se ha dado en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo. Bueno,
corresponde guardar los datos de tráfico, el registro de actividad, como le gusta decir a Snowden, o los metadatos de toda la población ante la eventualidad de que constituyan prueba dentro, si una persona es sospechosa, de aquí, el ex relator de libertad de expresión de la ONU, sus argumentos, si se fijan, son jurídicos, en el sentido en que hay una limitación de la libertad de expresión, un aumento de la capacidad de vigilancia del Estado, una especie de inversión de la prueba, bueno, vamos a guardar los datos de todas las personas por si resultan sospechosas, pero también datos, o sea, y argumentos basados en la ciberseguridad. Cuando dice, bueno, si vamos a obligar a las empresas a guardar toda esa información, ellos se van a convertir en responsables de base de datos, en términos de la protección de datos personales. Y por tanto, si esa información se mal utiliza, se filtra, se roba, bueno, las empresas de telecomunicaciones van a resultar responsables. Y bueno, lo discutimos en la clase de ciberseguridad, de que no hay sistemas informáticos perfectos, y por tanto lo que hace uno en materia de ciberseguridad, la definición de la Política Nacional de Ciberseguridad es que la ciberseguridad es un estado que se caracteriza por un mínimo de riesgo. Y nosotros lo que hacemos en ciberseguridad es tratar de bajar los riesgos al mínimo. Y por tanto, la mejor forma de resguardar un dato es no guardándolo. Nadie te puede robar un dato que tú no tienes. En cambio, obligar a las empresas a guardar este volumen gigantesco de información es un factor de riesgo. Y una opinión parecida tuvo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el año 2014, cuando argumentaba en contra de estas políticas generales de retención. El año 2014 fue el año que se discutió esto respecto de una directiva europea sobre retención de metadatos, y él usaba el argumento jurídico, bueno, todas estos criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia e idoneidad. Es decir, bueno, si vamos a tener una política pública que tiene la potencialidad de restringir o incluso vulnerar derechos fundamentales, entonces esta tiene que cumplir con todos estos requisitos y tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcional. Al mismo tiempo está este argumento de la inversión de la carga de la prueba. Bueno, aquí no estamos vigilando o no estamos guardando la información de los sospechosos, sino que estamos guardando la información respecto de todos ante la eventualidad que sirva en un caso particular. Y eso no sería proporcional. Porque proporcional, en el sentido del principio de minimización de datos, es, bueno, vamos a guardar la menor cantidad de datos posibles. En cambio, aquí es, bueno, guardemos los de todos por si resulta 5, 6, 7 o 100 veces al año. Y en materia de jurisprudencia internacional, tenemos la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que es del año 2014, es la que invalida la directiva de la Unión Europea que obligaba a todos los países de la Unión Europea a tener estas políticas generales de retención de metadatos. La Unión Europea funciona en esos términos, se hacen directivas y todos los países tienen que implementarlas con sus particularidades y con ciertos parámetros. En el fondo se litigó diciendo que esta directiva que establecía que los países tenían que tener estas políticas de retención, en el fondo vulneraba el derecho a la privacidad, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de los europeos, y este fue el resultado. Entonces veamos si lo puede leer Antonio Muñoz. Lento y fuerte. Ya. Estos datos, considerados en su conjunto, pueden permitir extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se han conservado, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas, sus relaciones sociales y los medios sociales que frecuentan, y por tanto, afecta de manera directa y específica a la vida privada. Súper. Si se fijan, es bien buena es bien buena el fundamento de la decisión, porque es bien precisa la forma en que está redactada. Entonces la Corte del Tribunal Europeo es bien cuidadoso al momento de decir estos datos en su conjunto, porque el argumento es, bueno, es que estos datos no son datos sobre las comunicaciones. ¿Y qué te importa que nosotros tengamos acceso a qué hora te comunicaste o qué dispositivo utilizaste? Lo que dice la Corte es, bueno, estos datos pueden ser inocuos, tomados en particular, pero en su conjunto sí permiten perfilar a la persona que es sospechosa o a la persona respecto de la cual se almacena
la información, y como dice el Tribunal Europeo, permite llegar a conclusiones muy precisas sobre un montón de aspectos de la vida privada que nosotros sí protegemos constitucionalmente y sí consideramos datos sensibles. Y aquí está la pregunta de Camila sobre si los metadatos son datos personales o no son datos personales. Bueno, van a ser datos personales cuando nosotros los vinculemos a una persona. Y por tanto, los datos que almacenan las compañías de telecomunicaciones, en la medida en que la misma compañía de telecomunicaciones sabe que están vinculados a una persona en particular, y cuando lo entrega a la fiscalía dice, estos son los metadatos de Pablo Biolier, son datos personales. Y como dice el Tribunal Europeo, bueno, permiten llegar a conclusiones muy detalladas sobre aspectos íntimos de la vida de las personas. Y por tanto, lugares de residencia, desplazamiento, actividades, relaciones sociales, qué lugares frecuentan, y eso es algo que nosotros protegemos. Nosotros necesitamos una orden judicial para poder hacer seguimiento a una persona. Necesitamos una orden judicial para poder intervenir sus comunicaciones y llegar a este tipo de información. Y es por eso que la Corte invalidó esta directiva diciendo, bueno, aquí tú estás obligando a guardar toda esta información y no estás estableciendo requisitos suficientes de protección al acceso a esa información, tratándola de forma individual como información inocua, pero no estás considerando que en su conjunto es información sumamente sensible. Y por tanto, lo que dice el Tribunal de Justicia es que el almacenamiento de esta información de todos los ciudadanos europeos significa una intromisión desproporcionada en la vida privada de los ciudadanos y, por tanto, genera, y aquí se mete en este argumento que me gusta mucho a mí, y en algún momento se los transmití, esta idea de el efecto inhibitorio, de cómo la privacidad como derecho no solamente se vulnera por el hecho de efectivamente haber sido sujeto de vigilancia, haberse abierto la comunicación, haberse registrado ciertas particularidades, sino que el solo hecho de, bueno, yo me siento observado por el poder político, ya genera un sentimiento de intromisión, de sentirse observado. Y por tanto, el Tribunal Europeo dice que esto significa una intromisión particularmente grave y genera este sentimiento de que todos los aspectos de mi vida pueden ser eventualmente sujetos a vigilancia permanente. ¿Preguntas hasta el momento? Aquí nos vamos metiendo en aspectos que son relacionados con privacidad, estamos mezclando todo lo que hemos aprendido en el curso. Hay aspectos que son de qué es la privacidad y cómo se vulnera, hay aspectos que son relativos a ciberseguridad, qué datos vamos a solicitar, qué datos vamos a almacenar, bajo qué criterios y cómo eso los hace más o menos resguardados, y aspectos relativos a protección de datos personales. Hábitos personales es un dato sensible, cuando un metadato es un dato personal, cuando no, entonces ya estamos empezando a aplicar todos los conocimientos de las unidades anteriores. Así que, ¿preguntas antes de ir continuando la clase? ¿Preguntas, foro? ¿Signo de interrogación? ¿Está absolutamente claro? Queridas y queridos estudiantes. Ya, está completamente claro. Entonces, el caso que nosotros tuvimos en Chile, y que yo creo que lo hablamos en clase y ustedes no se acordaban, doloroso para mí que no se acuerden, porque es de las pocas cosas que en derechos digitales hemos tenido así como la gran victoria, en donde la sociedad civil en el fondo se enfrentó al Estado y a través de las herramientas del derecho logró una victoria aplastante. Bueno, el caso de el decreto espía. Y nosotros le pusimos decreto espía y en realidad no era otra cosa que un intento del segundo gobierno de Bachelet por aumentar el periodo de retención de metadatos, datos de tráfico o registro de actividades. Entonces, hoy día el artículo 222 del Código Procesal Penal obliga a las empresas de telecomunicaciones a guardar dos listados, y eso lo vamos a ver cuando vemos el artículo 222. Lo que se buscaba, a solicitud, por supuesto, de las policías, de la Policía de Investigación, era aumentar este periodo de retención de metadatos de 1 año a 2 años. Sin embargo, no se aumentaba
a través de un proyecto de ley, sino que se aumentaba a través de un decreto. Y eso claramente tenía problemas en términos de el principio de legalidad, es que, o sea, el principio de reserva legal en el sentido en que, bueno, si algo está establecido por ley y trata sobre un derecho fundamental, los derechos fundamentales solamente pueden ser restringidos por una ley y no por un cuerpo jurídico de jerarquía menor. Al mismo tiempo, si tú tienes algo establecido por ley, no lo puedes modificar por decreto, porque la ley es la voluntad soberana a través del poder ejecutivo, del poder legislativo, y un decreto es un instrumento jurídico emitido por el poder legislativo, por tanto, de ahí habría un problema de separación de poderes. Entonces, era el asunto más formal. Pero a nosotros nos interesaba que hubiese un pronunciamiento, en este caso recurrimos ante la Contraloría, no solamente formal, de aquí que había una infracción al principio de reserva legal y por tanto el decreto era nulo, no se podía tomar razón de él, pero también me interesaba que la Contraloría se metiera en los temas de fondo, porque el decreto no solamente aumentaba el periodo de retención de los metadatos, sino que aumentaba el tipo de dato que iba a ser sujeto de retención. Entonces, el artículo 222 solamente habla de las conexiones de números IP, en cambio, este decreto hablaba de la geolocalización, los tipos de dispositivos, incluso hablaba de los servicios de mensajería y no quedaba claro si se refería al contenido o a los metadatos. Y al mismo tiempo hablaba de que a esta información iban a tener acceso todos los organismos públicos pertinentes, usaba un término muy amplio. Y en realidad, si uno se fija en el artículo 222, bueno, en realidad el único organismo público pertinente es la Fiscalía con una orden judicial. Entonces, cuando habla esto de todos los organismos pertinentes, cuando en realidad solamente hay uno, un poco nuestra interpretación es que aquí trataba de dejar la puerta abierta. Y nosotros estamos muy contentos con el resultado porque finalmente la Contraloría decidió no tomar razón de este decreto, y no solamente se refirió a la infracción del principio de reserva legal y decir algo extremadamente obvio de, oye, no puedes cambiar por decreto algo que está por ley. El Ejecutivo se defendía en esa época diciendo que el artículo 222 habla de que se retienen los datos por un periodo de por lo menos un año. Y como la ley decía por lo menos un año, entonces un decreto podía exigir más porque la ley solamente establecía un mínimo. Lo cual es ridículo, por supuesto, pero ese era el argumento. Entonces la Contraloría no solamente invalidó, no tomó razón del decreto por esta evidente inconstitucionalidad, sino que también se refirió a, bueno, y aquí también el decreto habla de un montón de circunstancias en las cuales se puede acceder a esta información, cuando en realidad el Código Procesal Penal solamente habla de una circunstancia, que sea la fiscalía, hay una solicitud de la Fiscalía y hay una autorización judicial. Y por tanto, no solamente se metió en la parte formal, sino que en la parte más de fondo, y eso nos pareció un pronunciamiento súper positivo, y finalmente se invalidó ese decreto. Luego, como vimos en la clase de delitos informáticos, en el proyecto de ley de delitos informáticos, se trató también de aumentar el periodo de retención de 1 a 2 años, y ahí también hubo una discusión muy importante, y por supuesto que la discusión, bueno, todo el rato se remitía a, esto es lo mismo que el decreto espía, como todo el mundo le sonaba, el decreto espía, esta cosa súper mala que pasó, entonces finalmente en la tramitación del proyecto de ley de delitos informáticos también se pudo evitar que se aumentara este periodo de retención. Entonces eso es un poco la parte de la clase sobre retención de metadatos, pero ahora que vamos a ver la sección sobre interceptación de telecomunicaciones, vamos a ver el artículo 222 que tiene dos secciones. El inciso primero, que es sobre interceptación de telecomunicaciones, pero también el inciso quinto, que es el artículo que regula esta retención general de metadatos. Pero antes que eso, un par de generalidades sobre este aspecto que vamos a ver del curso, que es la intervención y la interceptación de telecomunicaciones. Y lo primero que hay que tener en consideración es que cuando hablamos de interceptación de telecomunicaciones, el derecho fundamental que está en juego es la privacidad. Pero el derecho fundamental que está más vinculado no es la privacidad, sino que es otro derecho fundamental, que de hecho está en otro numeral, y es la inviolabilidad de las comunicaciones. Entonces el artículo 19, número 5, habla que todas las personas tienen derecho
a el resguardo de su vivienda, etcétera, etcétera. Y las comunicaciones privadas solamente pueden interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la ley. Y por tanto hay un pronunciamiento de la Carta Fundamental específico, reforzando este principio de reserva legal, en donde lo que se dice es, como medidas tales como el registro, apertura de comunicaciones epistolares o interceptación de comunicaciones tiene una potencialidad tan evidente de restringir o vulnerar este derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones, cada una de esas medidas solo podrá realizarse cuando una ley lo habilite expresamente. Por tanto, hay una especie de reforzamiento del principio de reserva legal. Pero me interesaba que lo supieran porque muchos abogados se equivocan y hablan de, aquí es la privacidad. No, derecho fundamental autónomo, inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Vinculado? Sí, por supuesto. Por supuesto que cuando te pinchan el teléfono puede haber una invasión a tu privacidad, pero el derecho fundamental más vinculado es la inviolabilidad de las comunicaciones. Y es interesante porque si ustedes se meten a la historia de la reforma procesal penal y se meten a la historia de la ley del Código Procesal Penal, se van a ver que en un comienzo el proyecto original del código no establecía mecanismos particulares para la interceptación de comunicaciones. Y no era que no lo establecía porque a los redactores del proyecto se les hubiese olvidado. El argumento de los redactores del proyecto y de los parlamentarios que apoyaban esa técnica legislativa es, como la interceptación de comunicaciones es un mecanismo tan sensible, tan en contraposición a derechos fundamentales estrictamente consagrados y tan propensa a ser abusada y a entregarle mayor poder sobre los ciudadanos a la autoridad, este tipo de mecanismo solamente podrá ser utilizado cuando leyes particulares lo habiliten. En la mente de los redactores del proyecto y los parlamentarios que apoyaban esta técnica legislativa, bueno, entonces solo se iba a poder, en la ley de drogas, iba a tener que haber un artículo que permitiese, para efectos de diligencias sobre tráfico de drogas, utilizar mecanismos de interceptación de telecomunicaciones. Pero no iba a haber una causal general en esa materia y, por tanto, tiene que haber leyes especiales que permitiesen esta técnica de interceptación en casos particulares. Luego, un artículo importante a tener en consideración cuando hablamos de interceptación de comunicaciones y otras medidas intrusivas es el contenido del artículo 9 del Código Procesal Penal. ¿Ya tuvieron procesal penal ustedes? ¿Procesal 5? ¿Procesal 6? ¿Qué procesal tienen? ¿Tuvieron procesal penal? Sí. ¿O quizá lo vieron en penal? ¿Se acuerdan de lo que dice el artículo 9? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Ninguno se acuerda? ¿Todavía no? Ya, algunos todavía no tienen procesal penal. Ya. Bueno, el artículo 9 es un artículo bien importante y es un artículo bien general que establece que cualquier diligencia que tenga la potencialidad de restringir o vulnerar derechos fundamentales tiene que ser autorizada por el juez de garantía. El juez de garantía tiene como único objetivo, en el fondo, cautelar los derechos del imputado y preparar, en el fondo, el procedimiento para que un ente distinto e imparcial, como lo es el juzgado oral en lo penal, en el fondo reciba la información sin haberla conocido antes y pueda fallar sin haberse empapado de este proceso. Entonces, en el fondo, lo que dice el código es, bueno, incluso porque hay artículos que dicen, ¿no? El artículo 222 dice, para interceptar una comunicación tú necesitas una orden judicial. Pero hay artículos que no lo dicen. Pero uno puede decir, bueno, pero aunque no lo diga, por aplicación del artículo 9, cualquier diligencia que pueda resultar lo suficientemente intrusiva para, en el fondo, amenazar o restringir algún derecho fundamental requiere una orden judicial. Y por tanto, aplica de forma supletoria. Y lo último a tener en consideración, cuando hablamos de materias de interceptación de comunicaciones y otras medidas intrusivas, es
la diferencia cualitativa que existe entre los estatutos del Código Procesal Penal y la Ley de Inteligencia. Y esto es bien importante, lo vamos a ver a propósito de un caso particular que sucedió en Chile, porque ambas leyes, ambas regulaciones, responden a objetivos distintos, tienen requisitos distintos y tienen procedimientos distintos, porque buscan objetivos diversos. Entonces, el Código Procesal Penal lo que busca es regular la forma en que se procesan a los imputados y a los sospechosos y cómo se produce prueba al interior del procedimiento penal bueno, cómo se juzga, cuáles son las penas, etcétera, etcétera. Pero dentro del procedimiento penal. En cambio, la ley de inteligencia lo que busca es entregar facultades y entregar, en el fondo, regular el funcionamiento de dos actividades, la inteligencia y la contrainteligencia. La inteligencia siendo la actividad de recolección y procesamiento de información para la toma de decisiones. Y la contrainteligencia es lo mismo, pero en el fondo invalidando los objetivos, las actividades de inteligencia de la contraparte. Y por tanto, por ejemplo, uno siempre escucha de la ANI. Es que la ANI, uno se imagina que son súper oscuras, y en realidad la ANI no tiene facultades operativas. Y por tanto la ANI solamente recolecta información, la procesa y la entrega a otras entidades para que esas entidades tomen decisiones. Por tanto, entrega por ejemplo, el Ministerio de Defensa información sobre posibles espías, y le entrega al presidente de la República información sobre posibles actividades terroristas para que tome acciones preventivas. Pero en realidad solamente la recolección y procesamiento de información para toma de decisiones. Y por tanto, esa información y las medidas intrusivas que se utilizan tienen otros requisitos que las establecidas en el Código Procesal Penal. Y la discusión, y lo que vamos a tener es, bueno, ¿cuáles son los vasos comunicantes de esas distintas actividades o distintos esquemas entre el proceso penal y la actividad de inteligencia? ¿Puede prueba producirse a propósito de una actividad de inteligencia a través de la ley de inteligencia e introducirse al interior del proceso penal? ¿O no puede? Vamos a discutirlo más adelante, pero nosotros escribimos un paper hace poco con una compañera que se publicó en la Revista Chilena de Derecho y Tecnología, que fue a propósito de eso, y ahí argumentamos los pros y los contras de aceptar esa tesis o no aceptar esa tesis. Entonces vamos viendo materia de interceptación de telecomunicaciones. Y aquí está el artículo 222 del Código Procesal Penal. El inciso 1 es sobre interceptación de comunicaciones. Pero fíjense, no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero fíjense todos los requisitos que el artículo establece para poder interceptar el teléfono de una persona. Entonces el artículo 222 primero exige que existan sospechas fundadas. Luego exige que esas sospechas fundadas sean respecto de hechos determinados. Por tanto, pueden existir sospechas fundadas, pero si no son respecto de hechos particulares, entonces tú no puedes interceptar la comunicación de alguien. Luego exige que tú no puedes solicitar este tipo de diligencia intrusiva a menos que la sanción que pudiese merecer el imputado por la comisión del delito del cual se sospecha merezca pena de crimen. Y por tanto, por la potencialidad que tiene, es una diligencia que solamente se reserva para delitos graves. Yo no puedo interceptar las comunicaciones de alguien que es sospechoso de hurto. El ordenamiento jurídico dice, bueno, no es lo suficientemente grave como para que le permitamos al Estado intervenir el teléfono de alguien. Respecto del hurto, bueno, simplemente no puedes interceptar el teléfono. Y por tanto, tiene que ser sospechas fundadas respecto de un hecho determinado que merezca pena de crimen, que sea imprescindible para la investigación, y por tanto, aunque existan sospechas fundadas, aunque merezca el crimen, si tú no eres capaz de demostrar que sin esa prueba tú no puedes condenar al imputado, bueno, entonces no es imprescindible para la investigación. Y además dice que el juez de garantía tiene que dar una autorización, y por tanto, zanja, es completamente, no se puede poner en duda que se requiere una orden judicial. Todos esos requisitos tiene el artículo 222 para poder interceptar comunicaciones telefónicas. Ojo que
el artículo habla de comunicaciones telefónicas, pero al final habla de comunicaciones telefónicas y otras formas de telecomunicaciones. Entonces aquí caberían las comunicaciones electrónicas y cualquier otro tipo de telecomunicaciones. Entonces no se queden bajo la percepción de que esto es solamente comunicaciones telefónicas, no solamente el pinchazo del teléfono. En general, igual los otros tipos de comunicaciones viajan cifradas, entonces este el 222, la interceptación, no se puede utilizar mucho respecto de WhatsApp, correos y cosas por el estilo. En cambio, fíjense el artículo 218. Hemos visto que el artículo 222 tenía 5 o 6 requisitos bien estrictos. En cambio, respecto de la retención e incautación de correspondencia, solamente se solicita que haya una petición del fiscal, que haya una orden judicial. Esa correspondencia puede ser postal, telegráfica o de otra clase, y por tanto puede ser comunicación de carácter electrónico. Y solamente exige que existan motivos fundados que sean útiles para la investigación. Y por tanto, se puede pedir a las empresas telefónicas que pongan a disposición sus copias. Y aquí a mí me parece que es bien evidente la diferencia de lo estricto que es la regulación respecto de, bueno, la interceptación de comunicaciones telefónicas, por un lado, y esta retención e incautación de correspondencia, que puede ser correspondencia electrónica, por otro lado. Entonces, ¿se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de la Declaración de Independencia del Ciberespacio? Y yo les contaba por qué a mí me parecía que esta narrativa inicial del ciberespacio, bien noventera, de, bueno, ciberespacio, este lugar sin reglas, peligroso, donde todo el mundo hace lo que quiere, cómo ha persistido esa percepción errada en los tomadores de decisiones, en el legislador, hasta el día de hoy. Y a mí me parece que la regulación de estos dos artículos es reflejo de esa narrativa. Y por tanto, respecto de la comunicación telefónica, como estamos seguros que es una telecomunicación y bueno, todos hablamos por teléfono, bueno, todos estos requisitos. Y en cambio, respecto de la incautación o entrega de copias de comunicaciones que pueden también ser electrónicas, requisitos mucho menores. A mi parecer, el artículo 218 es completamente inconstitucional, porque refiriéndose a comunicaciones del mismo tipo, exige mucho menos requisitos y es mucho menor el nivel de protección. Entonces, algunas consideraciones. Evidente disparidad del nivel de protección respecto de un tipo de comunicación y otro. También el Código Procesal Penal habla de notificación, y por tanto dice, bueno, una vez que una persona haya sido objeto de una medida intrusiva de esta característica de interceptación de sus telecomunicaciones, tendrá que ser notificada. Eso no pasa nunca. La Fiscalía simplemente incumple esa obligación, y es bien notorio porque si tú eres sospechoso y luego a ti efectivamente te hacen una audiencia y te transformas en imputado, bueno, tú te enteras porque pasas a tener acceso a la carpeta investigativa y ahí sale que te interceptaron las comunicaciones. Y por tanto, las personas que efectivamente son imputadas, se podría decir que se les notifica. En cambio, aquellas personas que fueron sujetas a este tipo de interceptaciones de comunicaciones, estas medidas intrusivas, y nunca son imputadas propiamente tal, nunca se enteran. Entonces es medio raro, porque las personas que son culpables se terminan enterando, pero las personas que son inocentes y se interceptaron sus comunicaciones no son notificadas, a pesar de que el código establece esa obligación. Luego, respecto del artículo 222, no solamente existen estos requisitos, sino que existen medidas adicionales de resguardo. Está bien, tú puedes interceptar las llamadas de dos personas, pero demuéstrame que son hechos fundados de hechos determinados, que merezcan la pena de crimen, que sean imprescindibles, obtén la orden judicial, y aunque cumplas todos esos requisitos, además, esa interceptación no puede superar los 60 días prorrogables, pero no puede superar esos 60 días. Y además pende sobre quienes participan un deber de reserva respecto de esa información. Y por tanto, no solamente son los requisitos, sino que medidas adicionales de resguardo de esa información. Y lo último es que, si bien el artículo 222 habla de que solamente se podrán aplicar estas medidas de interceptación a través de una técnica legislativa pobrísima, de una ley corta, se estableció el artículo 222 bis, que es la ley corta antidelincuencia, en donde se hicieron 1.000.000 de excepciones. Entonces, sí se puede interceptar respecto de penas que merezcan, o sea, penas que merezcan la sanción de crimen,
pero también de este listado eterno de otros delitos que no merecen pena de crimen, pero como hicimos una ley corta antidelincuencia, igual se puede interceptar comunicación. Y por tanto el delito de, ¿cómo se llama cuando se roban el ganado? El delito de abigeato. El abigeato no es un crimen, pero tú puedes interceptar comunicaciones igual. Cuando se trate de utilización, cuando sean delitos comunes, pero cometidos en pandilla. Hay 1.000.000 de excepciones. Y por tanto aquí hay yo argumentaría que hay una sostenida debilitamiento de los requisitos y garantías procesales en materia de interceptación de telecomunicaciones, muy en la línea de el terrible populismo penal que hemos ido viviendo en los últimos años en nuestro país. Y ahora pasamos a el otro ámbito. Tenemos el ámbito de el Código Procesal Penal y la interceptación de telecomunicaciones, pero ahora entramos en el mundo de la inteligencia y la ley de inteligencia y los procedimientos especiales de obtención de información regulados en el artículo 22 de la ley de inteligencia. En el mundo de la inteligencia existen las fuentes abiertas y las fuentes cerradas. Y por tanto, bueno, si yo reviso los diarios y reviso las declaraciones de las organizaciones políticas, etcétera, etcétera, son fuentes abiertas. Yo puedo obtenerlas en el fondo sin mayor esfuerzo y bueno, yo las recolecto, las proceso y hago un perfilamiento de las organizaciones y de los sospechosos o de lo que sea necesario en materia de inteligencia. Pero existen fuentes que son cerradas y para obtener la información en esas fuentes cerradas se requieren, bueno, facultades que permitan acceder a esa información. Y por tanto, en materia de inteligencia, en esta obtención de información y su procesamiento para la toma de decisiones respecto de los organismos de inteligencia, que son la ANI, pero también la Dirección de Inteligencia de Carabineros, la Dirección de Inteligencia de la Armada, la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia de Carabineros, todas las Fuerzas Armadas tienen su Dirección de Inteligencia y son organismos de inteligencia, igual que la ANI. Estos organismos tienen estas facultades, y son, si se fijan, están redactadas en términos distintos que el Código Procesal Penal. Entonces, cuando el Código Procesal Penal habla de interceptación de comunicaciones. Y cuando uno habla de interceptación, esto también está tratado en el artículo que les comenté en la revista chilena de Derecho y Tecnología. Cuando uno habla de interceptación de comunicaciones, el término interceptación evoca la idea de atrapar información que va viajando. Entonces, bueno, la información va en las ondas radioeléctricas y yo voy y la obtengo. La información está en el cable y yo voy y la agarro. Y la información está en los celulares y yo le pido a la empresa que cuando va viajando me meta entre medio y yo tenga acceso. Entonces uno intercepta algo que está viajando. En cambio, el verbo rector de las medidas especiales de obtención de información de la ley de inteligencia no es intervención. No es interceptación, es intervención. Y el verbo rector intervención es un poco distinto, porque cuando uno interviene algo, bueno, uno en el fondo lo modifica. Uno realiza una acción positiva que te permite hacer otras cosas, entre otras, obtener acceso. Entonces aquí se habla de intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales, etc. Intervención de sistemas y redes informáticos. Esto es bien amplio. Uno pensaría que una facultad así de delicada tendría que estar, como en el Código Procesal Penal, particularmente bien descrita y detallada qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero aquí simplemente dice intervención de sistemas y redes informáticas. No dice mucho, es bien cheque en blanco a los organismos de inteligencia. La escucha y grabación electrónica, incluyendo el audiovisual, y la intervención de cualquier otro sistema tecnológico, de nuevo esto bien abierto. Entonces aquí surgen hartas interrogantes, muchas de las cuales yo creo que se dieron a conocer a propósito de la Operación Huracán. ¿Se acuerdan de la Operación Huracán? Fue el año 2018, cuando se detuvieron a todos estos comuneros mapuche a propósito de unos supuestos WhatsApp que habían sido obtenidos por la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Luego, Alex Smith, que es profesor, está hoy día preso, y finalmente era todo inventado. Nunca habían logrado acceder a los WhatsApps porque en realidad no podían. Todos los que nos dedicamos al mundo de la seguridad, de la ciberseguridad y a los temas jurídicos relacionados con la privacidad, nos agarramos en la cabeza y decíamos, pero ¿cómo
obtuvieron los WhatsApps. Sí, los WhatsApp viajan cifrados de punto a punto. Y no hay experiencia comparada de alguien que haya sido capaz de, en el fondo, craquear el código de cifrado WhatsApp. El código de cifrado WhatsApp es el mismo que usa Signal y es muy, 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 muy estándar mundial. Y si alguien lo hubiese hecho, se hubiese sabido. Entonces, la primera versión es que nosotros interceptamos esta comunicación porque logramos descifrar el código de WhatsApp. Oye, pero eso es imposible técnicamente. Ah, es que en realidad lo que hicimos fue hacer un keylogger. Ah, pero ¿y cómo instalarlo en el keylogger? No, es que en realidad lo que hicimos fue utilizar un malware. Bueno, pero muéstrame cómo funciona el malware. Y bueno, aquí todo el escándalo de la operación Huracán. Pero ahí surgen preguntas bien interesantes respecto de cómo opera estos vasos de comunicación entre el mundo de la inteligencia y el procedimiento penal, y al mismo tiempo, bueno, ¿qué es lo que efectivamente permite la ley de inteligencia realizar con este verbo rector intervención en materia de diligencias intrusivas y que están relacionadas con la ciberseguridad? Entonces, ¿puede prueba penal, o sea, informes de inteligencia ser introducidos en el proceso penal como prueba? Y piensen lo que pasó en la Operación Huracán. Luego que salió este escándalo, la Fiscalía tuvo que pedir un peritaje respecto de prueba que ellos mismos habían presentado al tribunal, porque la prueba en realidad era un informe de inteligencia. Y de acuerdo a la ley de inteligencia, para hacer estas medidas intrusivas no se requiere la orden de un juez de garantía, porque no estamos en un procedimiento penal. Se requiere la autorización de una corte de apelaciones. En este caso, la Corte de Apelaciones de Temuco había dado una autorización judicial retroactiva, que por supuesto que es un escándalo. Pero no estamos en el procedimiento penal, y por tanto no corren todas las garantías, no corre el artículo 9. Entonces aquí, bueno, y al mismo tiempo, dentro del procedimiento penal, las policías son solamente un órgano de auxiliar, es un organismo auxiliar de la justicia, y por tanto opera bajo la fiscalización, pero también del mando de la fiscalía. La fiscalía es la que decide qué diligencias se realizan, cuál va a ser la estrategia procesal, a quiénes se va a investigar, bajo qué circunstancias. En cambio, en el mundo de la inteligencia, bueno, la dirección de inteligencia verá qué es lo que investiga y a quiénes y para qué objetivos, y solo requiere una orden judicial de la Corte de Apelaciones. Entonces esta idea de, bueno, entonces agarramos los informes de inteligencia y simplemente los ponemos como prueba al interior del proceso penal, es bien discutible, porque dentro del proceso penal, el juez de garantía va en cada una de las etapas, en el fondo controlando que la prueba haya sido obtenida de forma lícita. Y por tanto, presentar informes de inteligencia que no han cumplido con ninguno de esos requisitos, que no ha sido autorizado por el juez de garantía y que no ha sido producida en base al control de la fiscalía, bueno, produce situaciones tales como que la fiscalía tenga que pedir un peritaje de prueba que ellos mismos presentaron. Entonces, es muy discutible si se puede utilizar informes de inteligencia como prueba penal. Yo creo que no. Hay otras posturas, yo creo que no, y aquí corre algo que se llama el principio de uso exclusivo de información. Y lo que es el principio de uso exclusivo de información, que fue argumentado por varios parlamentarios al momento de aprobarse la ley de inteligencia, es, bueno, la información producida a propósito de la actividad de inteligencia se utiliza solo para efectos de inteligencia y no puede ser utilizada en otras sedes. Eso no está en un artículo propiamente tal de la ley de inteligencia, está al menos en la historia de la ley. Pero en materia de interceptación de comunicaciones, medidas intrusivas, y qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer los organismos de inteligencia, surgen otras dudas a propósito de estas redacciones amplias de intervención de sistemas y redes informáticos. Bueno, ¿qué significa que nuestras agencias de inteligencia pueden intervenir en sistemas y redes informáticas? Entonces ahí surgen hartas preguntas. ¿Pueden las agencias de inteligencia hackear? Porque en algún momento aquí se decía que habían hackeado a los comuneros mapuches. Bueno, ¿pueden las agencias de inteligencia hackear? ¿Si pueden intervenir en redes informáticas? Después se dijo, es que nosotros lo que hacemos es infectar los celulares de
los sospechosos. Bueno, ¿y cómo lo hacen? No, es que les mandamos una publicidad con un enlace, entonces, si hacen clic en el enlace, les infectamos con este programa. Oye, pero eso se llama phishing, y eso es una técnica que usan los delincuentes informáticos. Y en algún momento salió el general Blue diciendo que cómo era posible que nosotros tuviésemos esta discusión, porque a futuro todos los sospechosos van a saber que si les llega un enlace sospechoso no tienen que hacer clic en él. Entonces estábamos matando a la gallina de los huevos de oro del phishing. Después se supo que tampoco hacían eso y que era todo mentira. Pero en algún momento ellos dijeron que esto lo hacían a través de phishing. ¿Puede un organismo de inteligencia enviarle un enlace diciendo que es Falabella a un sospechoso para que éste instale un malware malicioso en su celular y así hacerse de sus comunicaciones privadas? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. ¿Opinas que sí a ambos? Solo lo del pitching por parte de Dani, por ejemplo. Ya. O sea, claro, si uno agarra el artículo y dice intervención de sistemas, bueno, es bien amplio, ¿verdad? Yo puedo intervenir en sistemas informáticos y por tanto, bueno, quiero intervenir a través de un malware, a través de un programa malicioso. Y la forma de instalar un programa malicioso en el terminal de otra persona es justamente a través del engaño. Y esa es la forma que infecto el celular y me hago de toda esa información. ¿Hay alguien que tenga alguna otra opinión respecto de esta discusión? Chicas y chicos. Bueno, mi interpretación del artículo 24 de la Ley de Inteligencia es que, lo vamos a poner aquí, los organismos de inteligencia se encuentran habilitados para realizar actividades de hacking. Es decir, tú no puedes hackear a alguien dentro del proceso penal, porque el proceso penal habla de interceptación de comunicaciones, y por tanto tú solamente puedes, en el fondo, atajar la información que va viajando, ya sea porque le pides una orden judicial a la empresa de telecomunicaciones, porque te agarras del cable, lo que sea, pero tú solamente puedes interceptar. Por lo tanto, no puedes hackear, porque hackear significa, en el fondo, una acción positiva. En cambio, la ley de inteligencia sí te habilitaría para hackear porque te permite intervenir en un sistema informático. Y por tanto, eso significa que la agencia de inteligencia puede hacer fuerza bruta de una contraseña y ponerse a probar contraseñas hasta que acceda al correo del sospechoso. O puede ir a meterse a las bases de datos de contraseñas filtradas de los distintos servicios y acceder a la cuenta del sospechoso a través de ese mecanismo. O puede utilizar una vulnerabilidad en el código de algún programa que no esté parchada y acceder a el correo, la cuenta, el celular, el computador a través del aprovechamiento de una vulnerabilidad. Es decir, la agencia de inteligencia puede hackear porque puede intervenir. Lo que yo no creo que una agencia de inteligencia pueda hacer es entrar en técnicas de phishing. Es decir, porque el ordenamiento jurídico, cuando habla de medidas de engaño, es particularmente cuidadoso. Y todas las medidas de agente encubierto y un montón de otras figuras que involucran engañar a una persona, a un sospechoso, están siempre estrictamente delimitadas. Y al mismo tiempo, cuando tú haces phishing, además de generar un engaño, que cuando tú entregas ese poder a la autoridad tiene que estar bien delimitado, al mismo tiempo tú generas phishing para instalar un programa malicioso. Y ese programa malicioso, en el fondo, te permite acceder no solamente a la comunicación, te permite acceder al micrófono, a la ubicación, al teclado, a la agenda, al correo, al WhatsApp, a los mensajes de texto, absolutamente a todo. Y por tanto, la utilización de malware a través de phishing, a través de programas maliciosos, a través del engaño, significan apoderarse de la totalidad de la vida privada de una persona. Y por tanto, eso sería completamente ilegal dentro del procedimiento penal porque es completamente desproporcionado. El procedimiento penal te permite interceptar las comunicaciones por 60 días entre los sospechosos relativas a la actividad, pero no te permite hacerte de toda la vida privada y todo el dispositivo de una persona. Y lo mismo dentro de la ley de inteligencia, resulta desproporcionado en el fondo a través del engaño, el cual no estaría habilitado expresamente como sí está habilitado respecto de las otras medidas que implican engaño, y al mismo tiempo
infectar un dispositivo con un programa malicioso, simplemente te permite acceso a demasiada información. Y eso no estaría habilitado simplemente por esta frase escueta de intervenir sistemas y redes informáticas. Así que eso es un poco una muy breve paneo sobre la regulación de metadatos y la regulación de medidas intrusivas e interceptación de telecomunicaciones en materia penal y en materia de ley de inteligencia. Así que nos vemos el jueves, ojalá les haya parecido interesante, y el jueves ya espero tener las notas para poder entregárselas. Así que nos vemos el jueves. Si alguien tiene dudas, se puede quedar aquí en el Zoom y podemos conversar todo lo que haga falta.